tenemos. ¿Qué debería hacer en América? Verificar cómo estos modelos europeos llegan a América, una América que no tiene o que no ha sufrido los desbastes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero entiende que este nuevo lenguaje marca primero la idea de progreso, marca también una cuestión de casi revolucionaria cuando en el caso de México se identifican con este lenguaje, o puede ser, y este tipo de diseño, o puede ser otras de las tantas líneas que se van a usar en el diseño en esta primera parte del siglo XX. Art Deco de nuevo, vamos a ver dos edificios que van a buscar altura en este caso y que van a marcar esos años de desarrollo económico en alza que tiene Estados Unidos en el periodo de los años 20. El Chrysler es uno de los edificios más significativos en cuanto a esta cuestión del Art Deco. Después de buscar varios financiamientos, arquitectos que es Van Halen y otros tantos que lo acompañan en el proceso, que van perdiendo y ganando el patrocinador en sí, el que va a desarrollar la iniciativa inmobiliaria. Finalmente se queda con el dueño de los automotores, Chrysler. Por eso casi toda la ornamentación tiene también esta connotación de la marca que se usaba en los automóviles, el trabajo también en metal que tenían los automóviles, que son los que vamos a ir encontrando en casi toda la ornamentación del edificio. El edificio tiene digamos que un lote más o menos regular, que es este rectángulo que tengo por acá, casi un cuadrado, pero es un rectángulo, con un acceso en este sentido principal y otro transversal. Y desde ahí entro a cada uno de estos pasillos secundarios que me van llevando a esas baterías de ascensores que permiten ir subiendo diferentes escalas y a diferentes niveles y van uniendo en vertical los pisos de este edificio, de nuevo en propiedad horizontal. Hacia la parte superior yo me voy a quedar solamente con la torre central y desde esa torre central tengo un espacio, un hall que me concentra esos elevadores y que van a atender primero a esta rama y después a esta rama. Están viendo también esos dos como patios que se abren, pero que no son otra cosa que las dos entrantes que tiene este escalonamiento que va produciendo el diseño del edificio. Tengo un basamento, un desarrollo, un coronamiento. Está claro que tengo un coronamiento que hace como una serie de coronitas, todo esto también realizado en metal, que van reduciendo la sección del edificio hasta desaparecer en esa aguja. Sí, lo que tengo es una misma intención de diseño que siempre va incorporando elementos nuevos en todo el desarrollo del edificio. Van a encontrar ornamentación tanto en este nivel como en ese nivel, como estos elementos están puestos en ese nivel, por ejemplo, y lo vuelven a encontrar allá arriba y lo vuelven a encontrar allá arriba. O sea que tengo muchas secciones y muchos elementos que hacen al diseño que tienen esta marcada influencia Art Nouveau. Si lo miro un poco de frente, es evidente el diseño en vertical, pero también ahí va apareciendo toda la ornamentación que va a ir rematando cada uno de estos volúmenes que se va escalonando. El escalonamiento también es propio de ese Art Deco. Por detrás van apareciendo todas las ventanitas de cada uno de todos los pisos que va desarrollando la propiedad en altura. Más de cerca, un detalle de ese coronamiento. El coronamiento es lo que es Art Deco. Ahí ven esa forma estrellada, todo esto trabajado en metal, que es son como varias coronas superpuestas, algunas hacia afuera, otras hacia adentro. También hay espacios de oficinas en la parte interna del coronamiento. Y el acceso en sí, el acceso que además de esta forma de embudo que ven ahí y que por los laterales tengo las escaleras, también hace lo mismo con el techo. Por acá se entra, ahí tienen los pasillos que van entrando a cada uno de esas tiras de esas baterías de sensor, de que entro un poquito más por acá.
Y el muro, entonces, que es el inclinado, también es acompañado por el movimiento del cielo raso. Acá el Art Deco se ve además en la iluminación, en una iluminación también vertical que incorpora esa nueva innovación de León. Todo brilla, todo lo que es además el granito brilla, todo es dorado incluso en el acceso al Chrysler en Nueva York. Lo mismo, quizá no tan brillante en Cuba. Y esto es, igual que lo otro se refería al automotor, este edificio es para una compañía de ron, que es el producto que identificaba a los cubanos en ese momento. El edificio Bacardi, la marca aún permanece, es un claro edificio nuevo. Acá tengo un desarrollo más en horizontal del ingreso. El ingreso concentra el gran hall acá, que puedo aparecer una foto. Hay menos ascensores, la escalera por ahí, eso da paso al corazón, un hall interno desde el cual se deriva el acceso al resto de las oficinas en la altura, de mucho menor desarrollo vertical, con de nuevo una torre central. Ahora sí, acá vamos a ver más ornamentación, que incluso está como más a la vista, porque no está tan arriba el perfil de La Habana, ni se acerca al perfil de la otra ciudad estadounidense. Sí, tengo un marcado basamento que es más oscuro, un desarrollo terminado también en un sistema de córnice, y de ahí el escalonamiento propio del Art Deco. Y todos los elementos que ven, tanto sea zigzag, como este otro zigzag arriba, como este otro trabajo en elementos verticales, como estos remates que van como rehundiéndose, escalonándose, también de los balcones, eso lo van a ver en la mayoría de los balcones, como la incorporación de la ornamentación, esta vez en azulejos, y el símbolo de Bacardi allá arriba, van a reflejar todas las influencias del Art Deco en este caso. El ingreso, la parte baja, la parte oscura, en granito, esto es sí lo más brillante que tiene el edificio, y el resto del cuerpo trabajado en ese tramado geométrico, mientras que sobre cada una de las aberturas también tengo ornamentación, y en zigzag de nuevo la ornamentación de las ventanas. Todo en este caso está trabajado, es un Art Deco como que tiene mucha más influencia local y mucha mayor ornamentación que el anterior que estábamos viendo. Los interiores igual, ahí vuelven a ver la influencia tanto o el manejo tanto de la herrería en este caso, como de los artefactos de iluminación que vuelven a repetir los mismos esquemas geométricos. El interior, y esos interiores, en este caso el cielo raso, como se vuelven a escalonar, en algunos casos estos elementos son los que alojan esas gargantas de donde también hay ubicadas líneas de luz que se usan sobre todo, como es obvio, en la noche. Y está puesto primero para recuperar la idea del edificio de Mendelssohn. Acá hay una clara idea de transculturación. Lo otro, por lo que está puesto este edificio, que corresponde al arquitecto Francisco Salamone, que actuó durante casi el periodo de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y construyó una serie para un mismo gobernador, una serie de edificios municipales, de mataderos y de ingresos a cementerios. Cómo recupera la influencia de Mendelssohn directa, en este caso del observatorio. Es clara prácticamente una copia. Estos edificios eran singulares dentro de un tejido urbano chato, plano, que se enfrentaban a plazas que también estaban diseñadas por Salamone. Acá simplemente en cuanto a la tipología hay un ingreso, un espacio singular que sirve casi siempre en dos niveles para vincular un desarrollo, en ese caso longitudinal, que va ingresando a cada uno de las oficinas. En planta baja suelen tener algo parecido como a un escenario o
o también el espacio donde funciona el honorable consejo, y un espacio de mayores dimensiones para recepción. Sobre el eje es donde se ubica la torre reloj, que no es otra cosa que ese elemento expresionista que están viendo ahí. Es absolutamente singular los diseños que va a proponer Salamone. Incluso la clara monumentalidad también, si quieren, tiene una influencia italiana. Y ahí ven, acompañando tanto el diseño de toda la luminaria exterior como la de la fuente, que es la que encabeza el acceso al edificio. Salamone tiene muchísima obra en este recorte de cementerios, mataderos y municipios que tienen en pantalla. Alcanzan a ver tanto esa influencia del Art Deco, algo de esa influencia del expresionismo alemán que les mostré en el edificio anterior, y ahí tienen otra en el acceso de ese matadero, incluso en esta otra. Una propensión a que el edificio prácticamente hable de lo que significa, de lo que le va a pasar adentro, que va a alcanzar sobre todo en los accesos a los cementerios, que son los que tienen acá. Acá ya también hay un manejo monumental, muy a la italiana, de la escala que va a tener esto, ¿no? Si se imaginan una persona acá, es como esto. Ese es un ángel de la muerte, que es esto que tengo acá, y por atrás la palabra RIP. Fíjense la escala que tiene solamente la palabra. De la misma forma, este otro gran círculo, que sí todavía tiene influencia casi incluso del Art Nouveau, pero también mucho del Art Deco, en el manejo de estos otros volúmenes también, y la diversidad de formas que va a aportar. Y ahora recuerden el territorio, el escaso espesor histórico del territorio que recibe este fijo, con flujos que son propios, como por ejemplo los de los mataderos, o tradicionales, como los de los cementerios. Por lo tanto, los flujos también son comunes, pero ¿qué le pasa a ese espesor histórico que los recibe? ¿Cómo es la inercia dinámica que empiezan a empujar o no? El otro autor significativo de este otro lado del océano es el otro gran maestro del movimiento moderno, que es Frank Lloyd Wright. De Wright me voy a quedar con la Casa de la Cascada. En una tomada de muestra de toda la producción que tiene. Las casas de la pradera las hemos visto, al menos el inicio, en su propia casa. Y esta ya la hace en la última parte de su producción arquitectónica. Después podríamos revisar, cuando hagamos la segunda parte, la segunda unidad de sus incursiones en los edificios en altura, que les interesaba mucho, ¿vale? Pero que no llegó a construir casi ninguno. Sí, tiene proyectos, pero no realizaciones. En la Casa de la Cascada lo que Wright enfrenta es un paisaje prácticamente idílico, que podría haber sido resuelto con una vivienda que mirara la cascada, pero él decide poner la vivienda sobre la cascada. Eso es lo que hace este edificio único. Pero no solamente está puesto sobre la cascada, sino que extiende sus espacios, que de nuevo fluyen hacia esa vinculación directa con el agua, con la cascada, con lo verde, con la roca. Incorpora al diseño todas las condicionantes geológicas del entorno. La vivienda, como dije recién, puesta sobre una cascada. No es de fácil acceso a la vivienda. Hay un puentecito por acá que cruza el arroyo o la línea de agua y accede por este lateral. Me voy a pasar a la planta. Acá tengo la planta, acá tengo el puente y entro por ahí. Por ahí es el acceso principal, pero también tengo un acceso por acá. Por ese mismo nivel, en la parte posterior, hay una salida hacia un ala que está en la parte superior. Hay una diferencia de nivel considerable entre esto y esto, que actúa como casa de huésped y como estacionamiento acá. Sigo por acá. Este es el espacio central de la casa, el Gran Star. Una vez que ha definido cuál es el espacio que quiere utilizar, la localización que quiere utilizar,
Como sistema estructural, Wright va a elegir una serie de 1, 2, 3, 4 muros, que más que muros son pilares longitudinales. Y sobre esos 4 pilares longitudinales apoya la primera plataforma. Esta primera plataforma es la que tiene el acceso por ahí, el estar cubierto y la primera expansión hacia este lado y hacia aquel lado. Por esa escalera que es curvita, se baja a la cascada en sí. ¿Cuáles son los núcleos de las escaleras? Este que tengo acá y ese que tengo acá, además de este que ese va directamente para abajo, cuando sube para arriba, cualquier cosa. Una vez que tengo este espacio principal, las cocinas, el servicio está acá, y esto, si van viendo en el plano, es como lo que me queda fijo a lo largo de las 3 plantas que voy a analizar. Cambio de color de punto. Este espacio en planta baja es la cocina. En el plano intermedio, una vez que subo un nivel, este es el dormitorio principal, es el vestidor del dormitorio principal, y la expansión ahora es en este sentido, es esto que tengo acá: dormitorio principal, vestidor, cocina en planta baja, cocina, vestidor, y el estudio del hijo que estudiaba con Wright está en la parte superior. Eso me define la torre, o mejor dicho, el tronco del árbol que está tratando de imitar, y que de hecho lo imita, y cómo las diferentes ramas de los árboles, del árbol mejor dicho, son cada una de las plataformas que él va estirando hacia ese espacio exterior. Del dormitorio principal sale una de esas plataformas, del dormitorio de huésped sale otra de esas plataformas, y del último nivel hay un pequeño dormitorio ahí y estira otra plataforma que es horizontal, el estudio termina ahí y hay un acceso a la última plataforma que tengo del otro lado. Si la miro ahora un poco más en vertical, ahí tengo el núcleo en vertical. Perdón, si la miro ahora más de frente, tengo el núcleo en vertical, y ahí está el puentecito, ingreso por ahí atrás, se volvió rojo. Ahí ingreso por el costado, planta baja, eso curvo, baja hacia la cascada. La primera expansión, la segunda expansión, la tercera expansión para acá y para allá. Acá también lo tengo para este lado. Por eso, todas esas plataformas rotan en torno a este volumen vertical tratado en piedra que tengo como pivot, mientras que todas las plataformas son más bien lisas. Algunas incluso son como si fueran grandes pérgolas, que es tanto estas, que es la primera extensión del estar, como otra que hay por atrás, que es como la extensión del ingreso. Por allá atrás subo a el edificio posterior. Y ahí se ve bien como el elemento vertical, que es cocina en planta baja, vestuario en la planta intermedia y estudio en la planta alta, en contraposición, todo eso tratado en roca, estira, libera, extiende las plataformas en horizontal, que son otras tantas extensiones de espacio de cada uno de los principales internos. Eso es la bajada cascada. El estar principal, también hay una ventana corrida que enmarca ese exterior. Miren el piso también es rugoso. Eso es lo que es irracional, el manejo del material, si quieren. Y la esquina de la cocina que enfrenta hacia su lateral, esto es todo vidrio, y hacia el frente tiene la extensión de uno de los espacios de dormitorio. Racional, en cambio, es esta propuesta del arquitecto Juan O'Gorman para la casa taller de Diego Rivera y Frida Kahlo. Seguramente saben que Diego Rivera y Frida Kahlo se casaron varias veces y que no se llevaban del todo bien, pero que insistían en vivir juntos.
Por eso lo que Juan O'Gorman parece que entendió y les propuso son 2 casas con 2 estudios separados, unidos exclusivamente por un puente, y que responden a todas esas ideas racionales que había ideado Le Corbusier con esos 5 puntos de la nueva arquitectura. ¿Es racionalista esto? Por supuesto. Tiene pilotis en planta baja, tiene planta baja libre, tiene terraza jardín, porque una vez que subo a esta es la casa de Diego, esta es la casa de Frida, a la casa de Diego ingreso por acá, a la casa de Frida ingreso por ahí, este es el ingreso real a cada uno de estos bloques, es más grande el de Diego, es más chico el de Frida. Tengo escaleras curvas, como esas que veíamos en la Ville Savoye de Le Corbusier, que son como los elementos externos, figurativos, como con más que contradicen todo lo otro ortogonal, que van uniendo internamente, pero por el exterior, 2 pisos. Uno tiene el desarrollo de casi 3 pisos, la otra de 2. La ventana corrida está claramente indicada en las 2 propuestas, pero evidencia un uso de mayor extensión cuando estoy trabajando con los estudios de los artistas, y ahí se ve claramente. Lo de la terraza jardín es cuando llego a la parte superior de la vivienda de Diego y cruzo por un puente hacia la de Frida, y genera ese paseo arquitectónico interno entre 2 escaleras y ese puente sobre el vacío que va uniendo de los 2 cuerpos. Y ahí se me termina, porque la otra definición que proponía Le Corbusier era que la arquitectura era el juego de los volúmenes puros, que lo son, blancos bajo la luz. Esto no es blanco, tiene color, porque es mexicano. Y además incorpora, a ustedes les encanta decir que este edificio es regionalista porque tiene tecardos acá afuera, el único elemento del borde verde que va a incorporar O'Gorman al diseño es también tradicional, mexicano. Hay una casa acá en la Argentina que podría llegar a ser amiga de esta, la solemos comparar, que es la casa de Victoria Ocampo, que tiene un proyecto previo de Le Corbusier, pero que en realidad después termina otro arquitecto argentino, que también tiene pencas, tiene cardos, pero que es racionalista pura, porque es blanca, porque tiene todos los elementos que propone Le Corbusier, menos casi la planta baja libre. En cambio, esto es mexicano y no puede estar en ninguna otra parte. El tratamiento de la luz, sobre todo, cuando uno se va moviendo en cada uno de estos espacios, es lo que lo singulariza. Luz que proviene no solo de este gran aventanamiento corrido, sino de este trabajo casi más industrial de iluminación cenital que usa, también corrido, si lo quieren, en el caso del estudio de Diego. Los colores saturados, tanto el rojo como el azul, como colores internos, verdes y rosas que usa en los interiores y en los exteriores, y ese perfilado, por ejemplo, de las aberturas en el caso de la casa de Frida, acusan esa influencia del espesor del territorio mexicano que lo traen desde las culturas prehispánicas. Una idea de ese puente, del espacio de ese puente que une ambas viviendas, y que se continúa después como paseo arquitectónico, quizás con no la relevancia que tenía en el caso de la Ville Savoye, pero que tiene la misma intención. En el caso de Brasil, en cambio, o no tan en cambio, el autor que se destaca y del cual vimos alguna propuesta arquitectónica en el plan maestro de Brasilia es Oscar Niemeyer. Niemeyer también tiene muchas etapas. Esta es como la segunda etapa, la primera no la vamos a alcanzar a ver. Y propone para una propuesta urbana que también se la pide el mismo gobernador, presidente ya, Juscelino Kubitschek, para Brasilia cuando era gobernador del estado de Minas Gerais. Hay un territorio muy cerca, una localidad muy cerca de Belo Horizonte que él quiere promocionar para el turismo, y le solicita a Niemeyer que diseñe una serie de equipamiento para promover el turismo en ese lugar. Y él diseña un club de yates,
un casino, una sala de baile y una iglesia más la casa del propio Kovacevic. Lo que tienen en pantalla es la iglesia de ese conjunto. ¿Por qué tomo la iglesia? Porque pueden ver como una tipología tradicional en la que ustedes saben que ese cristiano necesita un espacio exterior-exterior, que es un atrio, un camino que lo lleve, de salvación que lo lleve al altar y que termine justamente en ese altar, que tiene que ser lineal en lo posible, es revisado en este diseño de Niemeyer. ¿Cómo es la iglesia de San Francisco de Asís en Pampulha, edificada entre el 40 y el 43? Todo el conjunto lo hacen casi prácticamente al mismo tiempo. Son edificios, eh, hay dos más grandes, pero hay otros tres que son más pequeños. ¿Cómo es la iglesia de San Francisco? Primero, mira el lago. Lo que tienen ahí en el agua, tienen ahí en la foto, es agua. El edificio mira hacia el lago y la calle le pasa por acá atrás. Esto todavía es parque, pero más atrás hay una calle. Quiere decir que esto que parece el frente de la iglesia, en realidad es el testero de la iglesia. Y ese testero está trabajado con un azulejo en azul, celeste y blanco por Cándido Portinari. Cándido Portinari va a ser el artista que va a recuperar esta expresión del azulejo portugués del colonial brasilero y lo va a traer al movimiento moderno como técnica artística. Este mural en particular cuenta la vida de San Francisco de Asís. Ahora, Bebé, girando, sí. disculpa, el puntero no se ve. No, porque no lo estoy usando. Ah, recién dije girando y no marqué. Pero ahí lo ven. Sí, Ahí ahora sí. sí. Sí, 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 sí. Girando sobre ese alrededor del edificio está la entrada en sí a la iglesia. Esa entrada mira hacia el agua. ¿Qué tiene el edificio? Lo tiene dibujado en el piso, ¿ven ahí? Eso es diferencia de piso, diferencia de tratamiento en el solado. Hay todo como una nube curva que va marcando, no por ahí, sino por acá, el ingreso, el camino de ese cristiano hasta llegar al altar. ¿Qué tiene en el medio entre el exterior y el altar? Ahí. Tiene un tratamiento de solado que podría actuar casi como si fuera un atrio. Tiene una marquesina que une el edificio, que es un paraboloide hiperbólico, que es esto que estoy marcando acá. Esa es la marquesina, con el campanario exento que tengo al costado y actúa como si fuera el nártex. Y después ingreso. Una vez que ingreso sobre una ventana corrida, pero que está puesto a nivel del usuario y que después está usada como una ventana corrida que cierra la parte superior de la fachada, todos sus vidrios. Quedo abajo del coro alto. El coro alto es este espacio cuadrado que tengo acá. En el corte es esto, en el corte es eso y acá es esto. Y esto me enmarca el resto del espacio interno que tengo. De este lado, la escalera para subir al coro alto. De este otro lado, el baptisterio. Tanto el baptisterio como iba a decir el confesionario, el púlpito que tengo acá están resueltos con el mismo tratamiento de azulejos que tengo en el exterior. Y también lo están estos dos bancos laterales que si no tuviera después bancos en el interior sirven para los fieles. Todos los paraboloides hiperbólicos, este es más alto acá y es más bajo acá y hace esto. Y estos de atrás en conjunto resuelven lo que me falta, el altar al medio, sacristía contra sacristía. También están tratados como en una venecita chiquitita que va haciendo como olas acá en el lateral. Una vez que ingreso, la luz la tengo en esa diferencia de nivel entre esta cáscara, entre este paraboloide y el paraboloide que tengo por atrás, en ese otro que está ahí. Ahí. Y ese es el único elemento de luz que me ingresa, además de todo lo que me ingresa por la fachada en sí. Lo último está revestido en madera, también hay madera acá y también hay azulejos en el asiento que tengo corrido que tengo acá y en el baptisterio que queda acá y en el púlpito que queda ahí. Miremos por dentro. El exterior, quedó todo rayado. Ahí tienen, ahí está el lago y la iglesia mira para allá. Ahí está el tratado del solado, la marquesina, la nave principal
sacristía, contra sacristía, altar. El mural principal que les mostré está ahí. El paraboloide hiperbólico, la losa de la marquesina, que es como comercial para este nártex, e inmediatamente veo porque está toda la vista, porque es todo vidrio. Ahí está el baptisterio y está la subida a el coro alto. Y el interior es como casi se veía en la planta. Fíjense cómo cambia el camino del cristiano con todo ese tratamiento ondulante del solado, los dos bancos, bancos que también tienen ahí, el baptisterio es ese ahí, el púlpito es ese ahí y ese ahí, revestimiento en madera interno y sobre el fondo otro mural ya pintado de Portinari con la imagen de San Francisco que por fuera está tratado en ese azulejo azul, blanco y celeste. El interior de nuevo ahí de noche. Fíjense cómo cambia el espacio de esa nave principal, pero que mantiene todos los elementos que necesito de la tipología cristiana, pero cómo se van disgregando en ese espacio y se van como apareciendo en el camino del cristiano. El que acompaña los diseños de jardines de cualquiera de las propuestas brasileñas de esta época es Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx es el que crea el paisaje, el diseño paisajístico brasilero, tanto sea a partir del uso de plantas locales, como están viendo en eso, como en el uso de las ondas, en este caso, recuperando la influencia directa de la cultura del territorio. Y tanto lo que ven ahí, eso es una pintura de Burle Marx, que también el artista ahí como ahí, y estas que ven acá, ya en cambio son solados que corresponden a las playas de Ipanema y de Copacabana. Roberto Burle Marx va a ser entonces el que acompaña también la mayoría de las obras de Niemeyer en las propuestas urbanas de Costa. El edificio que ahora tienen en pantalla corresponde al racionalismo uruguayo. El racionalismo uruguayo fue como una avanzada, una vanguardia dentro de Sudamérica en no hacer copias del movimiento moderno europeo, sino de adaptar esos 5 puntos que proponía Le Corbusier a las propias necesidades de cada una de sus ciudades. Eso es lo que hace el estudio de Aubriot y Malabrega, más Aubriot que Malabrega, en este edificio Lapido en Montevideo. El edificio de Lapido tendrá unos 12 pisos de altura y es un edificio multifunción, lo que también era una novedad en la época. Era la redacción de un diario vespertino. Tenía departamentos, o sea, tenía viviendas y también tenía una galería en comercial en planta baja. Si ingreso por acá, lo que ven es esa galería comercial en planta baja y por el lateral hago lo mismo y me dirijo a la parte del diario que ocupaba este lateral. Esto es una esquina, ¿no? La esquina viene así. La esquina es esta. Por eso, después cuando analice las dos fachadas del edificio, esta es la fachada que corresponde a las viviendas y esta es la fachada que corresponde al diario. ¿Qué puedo empezar a verificar acá? El uso de los 5 puntos. ¿Tengo estructura independiente? Sí, incluso tengo pilotis que después se van a transformar en una estructura más tradicional de pilar y viga. ¿Tengo ventana corrida? Sí, claramente lo tengo. Solo que además en el uso de esta parte curva que me va apareciendo ahí, hay también la influencia de Mendelssohn, por eso les mostré los almacenes, es lo que más van a encontrar. Hay un elemento vertical acá que va a responder a ¿qué? A un sector de iluminación y un sector de circulación sobre todo, ¿sí? Que aunque es secundario se expresa muy fuerte en la fachada y genera este elemento vertical en hormigón, porque está trabajado en hormigón todo y es lo que permite hacer estos balcones en voladizo, este elemento también en voladizo. Y mientras que la parte como de habitación hace este trabajo, ¿ven? Como va girando ahí y toma este balcón, después se va el otro y va envolviendo como la esquina.
también se preocupa por escalonar el edificio de tal manera que sobre la esquina quede lo más alto y después se vaya bajando para retomar las alturas que tenían ya las edificaciones existentes laterales. Hay un basamento, como una base, un zócalo del edificio más lleno, más cerrado, mientras que por ahí eso que es diferente es el acceso al diario, que es lo que tienen acá. Esto es como todavía algo más art deco, aunque el edificio es del 33. Y acá sí van a encontrar alguna ornamentación. Pero también tienen de nuevo estos elementos verticales de circulación, más esa espina, que es la que va al centro y como pliega un poco la fachada, que se aleja un poquito de lo que sería el racionalismo. Sin embargo, lo vuelvo a recuperar los interiores. Miren lo que son esos interiores, esa es una de las escaleras. El tratamiento de nuevo en materiales de mucha jerarquía, mármol, granito, hierro muy bien trabajado, una herrería de alta calidad, que se van a ver de nuevo en cada uno en este espacio en planta baja que reúne escalera y los dos ascensores, y después en el espacio central que va circulando en vertical sobre el centro de la composición, porque ya se aleja de la primera parte, para el resto de los distintos pisos del conjunto. Ahí tienen uno de los tratamientos de piso sobre los dos ascensores de la planta baja. Para el caso del plan maestro de la ciudad universitaria de Caracas que ya vimos, posiblemente el edificio más singular sea el aula magna. Aula magna que también es obra de Carlos Raúl Villanueva, que se va a destacar por una propuesta estructural que se basa en esta serie de costillas, de nuevo de hormigón armado, ahí van las costillas, que van a sobresalir apoyadas sobre esta viga curva que tengo por acá y sobre otro pórtico que tengo por allá, que van a ser las otras tantas patas que me van apareciendo ahí, ¿sí? La viga está, la otra viga está sobre esa parte. Se accede desde esa plaza cubierta que nosotros ya estudiamos, que permite vincular la plaza del rectorado por acá con esa plaza cubierta y de nuevo salir y dirigirse al resto de la ciudad universitaria. El tratamiento exterior, plástico de nuevo, en hormigón y de la estructura vista de lo que sostiene y de lo que no sostiene, es claro. Incluso tiene, y acá ya estamos hablando del 52, casi como una fuerte marca de esa estructura. El hormigón está a la vista por fuera. Distinto es cuando ingreso. Para innovar en cuanto a el manejo de la acústica del aula magna de Caracas, Villanueva le va a pedir a Alexander Calder que le diseñe una serie de nubes. Estas nubes van a ser las encargadas de ajustar el diseño acústico. Esas nubes que ven tanto en el diseño original de Calder, que son estos dos planetas que tengo de este lado, como a ellos las ven suspendidas de la parte superior del cielo raso encima, que es el cielo raso de la estructura en hormigón armado de la aula magna de Caracas, y ven por abajo el desarrollo de la bandeja de la platea principal como del palco superior. Lo que hace singular entonces a la propuesta de Villanueva para el aula magna de Caracas es eso que él afirma en la memoria del edificio. Hay una diferencia sustancial en una obra de integración y una tentativa de decoración. Las nubes de Calder no son decoración, son parte integral del diseño, de la propuesta completa para el aula magna de Caracas. Partes de esas nubecitas colgando y el espacio completo del aula magna de Caracas, donde la innovación en el espacio es clara. Esto no es ornamentación, contribuye evidentemente al lenguaje, es arte. Y el arte está incorporado al diseño de esta tipología tradicional que ya hemos visto tantas veces. La obra que sigue es de un arquitecto, Amancio Williams, que también en su larga trayectoria
tiene mucha obra utópica, mucha obra que él dibuja, pero que en ese momento no se puede ejecutar. Amancio Williams era hijo de Alberto Williams. Alberto Williams fue uno de los más destacados maestros de la música argentina. Fue el que estudió la música popular y le dio forma de música clásica. Aparte de los conciertos que Williams solía encabezar en la República Argentina, también fue muy reconocida su obra como docente. Alberto Williams veraneaba en Mar del Plata. Ahí lo ven a don Alberto en su casa en Buenos Aires, una casa del siglo XIX, a don Alberto en el piano con su señora, a don Alberto veraneando en Mar del Plata y a don Alberto con Amancito, como dice ahí la foto, paseando por las ramblas de Mar del Plata, rambla que ya no existe más. Este es el arquitecto. Para su papá, para este músico, Amancio Williams diseña esto, la Casa del Puente. La Casa del Puente es netamente un ejemplo racionalista. Es casi el sumo del racionalismo. La Casa del Puente es simplemente un paralelepípedo apoyado sobre un elemento de arco, filar a la vista, aunque después genere estos elementos verticales, pero es nada más que una ventana corrida sobre una losa, y recuerden a Mendelssohn ahí, pero esto es derecho, apoyado sobre ese elemento filar en arco. ¿Cómo se desarrolla en el interior este espacio que Amancio le diseña para su padre? Es parte de un plan mayor, la Casa del Puente. No se imaginen que el puente está sobre un arroyo. Es un hilito de agua que a veces tiene agua, a veces no, que es esto que tengo. El edificio es esto que tengo acá. Y después hay otra casa, que es para los cuidadores, que está dentro. Esta es la otra casa que es del hermano, y completa el conjunto que está protegido por la Comisión Nacional. Planta baja, a nivel de acceso al piso. Ahí tienen el hilo de agua. Es donde tengo sobre esta parte curva la escalera, de un lado y del otro. Y llego a los dos espacios que dividen esa circulación de acceso. Para un lado está el espacio social, esto que tengo acá. Para el otro lado está el espacio más íntimo de la vivienda, es decir, las habitaciones acá con sus respectivos baños y la cocina acá. Y ahí está el piano de don Alberto. El piano tiene la posición privilegiada, que es esta que tengo acá. Veo ahí la estructura, una estructura que es independiente, que son todos esos puntitos que de nuevo tienen en la planta. Por eso siempre hay que buscar primero esa estructura que va a ser esa estructura independiente que proponía Le Corbusier. Planta baja libre, evidentemente, porque apenas si toco los dos extremos del territorio, solamente tengo del suelo y solamente tengo las escaleras que suben sobre el puente hacia el espacio principal, un espacio principal dividido entonces en un sector social y en un sector íntimo, y en ese sector social, por acá tengo el estar propiamente dicho, el comedor, pero lo que es más importante es donde está ubicado el piano del compositor. Si quieren hacer una síntesis, y por eso esto de nuevo es movimiento moderno puro, ahí tienen el arco, el arroyo, lo que es la base de la losa que sostiene la casa y la losa que la cubre. Y ya está, la Casa del Puente. La Casa del Puente no tiene nada más que eso. Tiene después, ¿qué cosa? Una serie de trabajos, de nuevo, en materiales nobles, sean estos revestimientos en madera, sea trabajo de nuevo en herrería, y ven la escalera que sube, curva hacia el espacio principal, social, para aquel lado, para este otro lado está este otro espacio, y nada más, porque lo importante es ese espacio que fluye y que se comunica directamente por la ventana corrida hacia el exterior. Las fotos de nuevo son en blanco y negro porque la casa sufrió un incendio importante que prácticamente terminó con ella, y lo que queda es la sólida estructura en hormigón y la promesa de recuperarla algún día. El estado actual de la casa, y ahí ven, debo decir el hilo de agua que tengo abajo.
La casa se resume en el arco y el paralelepípedo que se apoya sobre ella. Rebe, Sí. disculpa. Sí, con respecto a la casa, justo este año ya salió ya salió como la declaratoria para la restauración, después de Por ese fin. incendio que después que la Por devastó. fin. Y además en la declaratoria, porque es un monumento histórico nacional, ya aparece también como coautora la arquitecta Delfina Gálvez, que fue La la esposa de esposa, y que colaboró activamente en la construcción, en el diseño del edificio. y que es la que diseñó junto con él varias cosas más, ¿no? Sí, Que nunca la nombramos y que sí, sí, efectivamente es la coautora del edificio. Que estuvo sí, a cargo de la dirección técnica también. sí, Y Amancio Williams es el que hace la dirección técnica de la Casa Curuchet y tiene una comunicación directa con Le Corbusier en ese caso, ¿no? sí, sí. También tendríamos que comentarles a los chicos que el movimiento moderno en la protección del patrimonio ingresa ya hacia fines del siglo XX, que es muy difícil convencer a las autoridades para la conservación de edificios que corresponden al movimiento moderno, que más o menos ahora lo están entrando, pero que en ese tiempo, y ya no tenemos ni 100 años en las construcciones de estos edificios, perdimos muchísimo movimiento moderno muy bueno porque no tuvimos la protección adecuada. La última tanda corresponde a esa otra línea que Brown proponía, que era la línea de la tradición, en el caso nuestro, en el caso de Argentina ahora. Esta línea que nosotros asociamos directamente al neocolonial no es uniforme, sino que tiene varios aportes. Por neocolonial entendemos esta búsqueda de raíces, que son neos, ¿por qué? Porque evaden de nuevo, como el siglo XIX, en tiempo y vuelven al colonial, en el caso nuestro. Pero a veces vuelven a un colonial que no es argentino, sino que, por ejemplo, es estadounidense. Y también se evaden en espacio, porque van a buscar modelos en España, en el Alto Perú, en California o incluso en algunas capillas del norte argentino. Es un colonial que lo podemos ubicar entre 1910, con este inicio de los festejos del centenario de 1910, y que por eso parece de nuevo esta idea como de recuperar la identidad que no teníamos y miramos al pasado, y hasta 1960, porque va a haber una corriente de las Casas Blancas que ya la vamos a abarcar en la segunda etapa nuestra, que todavía tiene un dejo de influencia colonial. ¿Cómo hacemos para organizar este neocolonial al que no podemos llamar indistintamente, sino que tenemos que vincularlo con algunas de estas relaciones, algunas de estas formas de espesor histórico? Por un lado tenemos la línea de la restauración nacionalista. Ahí hay un escritor, Ricardo Rojas, que escribe un libro que se llama La Restauración Nacionalista, en la que él propone una forma de educación para construir esta cuestión de la identidad que tiene que tener recuperar determinados elementos como la música, la danza, el arte, incluso parte de la arquitectura. Sin embargo, claro, para la imagen de esa Argentina de 1910, que todavía era una potencia económica, la imagen del colonial argentino era, por no decir pobre, austera. No era ese barroco que veíamos en Perú o en México. Entonces, en una intención también de recuperar los lazos con la madre patria que habíamos roto en el siglo XIX, los autores que trabajan en este momento miran la misma época, es decir, los siglos XVII y XVIII, pero en España, y toman como referencia lo que se llama plateresco en el caso del Renacimiento y el manierismo español. Y esa ornamentación es la que traen a la arquitectura que se construye más o menos para esta primera parte del siglo XX, entre 1916 y 1930. Todo esto es relativo en 4 fechas porque van a encontrar obras que queden fuera de esto, y que tienen como modelo, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares, que es esta que tengo acá abajo. Si esta fachada de la universidad ustedes la pliegan, obtienen ¿qué cosa? Lo que tengo acá arriba, que es el Teatro Nacional de Cervantes, obra de Aranda y Repetto de 1921.
Y esta es una copia perfecta. No tiene ninguna, casi ninguna, salvo la ornamentación central en la parte superior, muy poca modificación entre el modelo y lo que se ejecuta acá en la Argentina. Al mismo tiempo, pero después, aunque hay elementos que también son anteriores, voy a reconocer un neo, en este caso, californiano. ¿Por qué es neocolonial? Había un arquitecto, el arquitecto Peña de Buenos Aires, que le decía neocoloniudo todo esto. El neocaliforniano, ¿en qué está inspirado? En los chalets californianos de Los Ángeles, en California, que a su vez están inspirados en estas misiones franciscanas que son, sí, coloniales. Por eso esto es un neocolonial. Pero además porque la idea que se transcultura, en este caso a través del cine, es lo que el argentino asocia, como les dije en la clase pasada, a ese sueño ideal de la casa propia. Y es en esta línea del chalet californiano donde el gobierno peronista va a ejecutar la mayor obra pública en vivienda de la mano del Banco Hipotecario Nacional y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esa imagen es directamente asociable entonces a la misión franciscana. Si se entendieron esas dos líneas, todo lo demás que me queda en medio es como neocolonial a secas, pero que responde, en este caso, a ornamentación que proviene del Alto Perú, o que sí puede tener más asociación con la arquitectura colonial argentina. La que ahora tienen en pantalla ahí al medio, que después vamos a analizar un poquito más, es la casa de Ricardo Rojas, que también es parte de esa restauración nacionalista, como le acabo de decir, o sea, es la casa donde vive el que escribió el libro, que la fachada es una copia de la casita de Tucumán. Y el patio interno es la copia de la casa del Moral, un colonial arequipeño ornamentado de gran importancia, pero que además en su interior Ricardo Rojas le pide al arquitecto, que era Ángel Guido, que le incorpore pinturas que hagan alusión a las culturas locales, y se lo pone, le pinta la biblioteca con elementos que corresponden a las culturas del norte argentino. Eso que ya es otra línea, que es la búsqueda de las raíces aborigen y que se denomina neoindigenismo, puede tener expresiones mucho más importantes en el caso de Perú, por ejemplo, Bolivia y México. Y las dos figuritas que les quedan abajo, uno es un neotiahuanaco en La Paz y otro es un neomaya tolteca en México. Todas estas líneas conviven con este espíritu del lugar y hacen asociación a lo que Brown denomina lo neovernacular. Es lo mismo, solo que nosotros más frecuentemente lo llamamos neocolonial. Con esto, lo que quiero que se entienda es que no hay una sola vertiente del neocolonial, que de acuerdo al modelo al que vayan haciendo referencia, que cambien el tiempo y que cambien el espacio, podemos tener diferentes versiones de neocolonial y que deben responder a alguna intención, que lo que hay que buscar es justamente la intención del diseñador. Primera intención, la casa de Ricardo Rojas, en Buenos Aires, 1927, Ángel Guido. Ángel Guido propone, hace mucho neocolonial y también hace varias propuestas urbanas. Como en la casa que Guido le diseña a Ricardo Rojas. Ingreso, patio, cruzo patio a la parte posterior. Entro por un lateral, fíjense que tiene esta directriz quebrada. Y del lateral que me permite hacer un hall como de recibo, ahí paso al espacio principal. Este es el espacio de recepción que tiene la chimenea ahí. Dos espacios más sociales, el espacio de la biblioteca, que es el más importante porque es el dueño del escritor, y por ahí una galería que sale al patio posterior, el servicio sobre el lateral. En planta alta, por ahí, las habitaciones en la parte superior. Esto que tiene adelante es solamente el patio, ¿sí? Rodeado de la respectiva galería y dos habitaciones, un espacio para atención directa,
abierto, digamos, tipo negocio, pero de la familia, más espacios de servicio para este lado. Sobre la fachada, la imagen que tengo de este lado, una copia exacta de la casa de Tucumán. Eso es esto que tengo acá. Entro, ahí tienen el patio de nuevo, y esta fachada que tengo acá es la réplica de la portada de la Casa del Moral de Arequipa. Y después todos esos arquitos están apoyados en esos pilares, y los pilares de nuevo tienen influencia, en ese caso, arequipeña. Este es el gran salón de recepción que tiene todo un entramado en madera en la parte superior, incluso tiene un espacio donde tocaba la orquesta. Y ahí hay algunas otras réplicas también, coloniales originales, hasta salir al patio de los Naranjos que tengo en la parte de atrás. La portada neo-arequipeña, que es todo el trabajo que tiene, otra vez, que es una copia. Acá ya tienen las sirenitas que están cantando en medio de estrellas y soles peruanos. El espacio principal del salón de recibo, fíjense todo el trabajo de madera imitando el artesonado colonial, los muebles, el piano, y al frente, o sea, desde el lado donde está sacada la foto, la parte de la orquesta que está sobre la chimenea del espacio principal. Y la biblioteca del dueño de casa, el hogar, en este caso, está sostenido por dos esculturas del dios de Tiahuanaco, que nosotros ya vimos en algunas de las culturas originarias de Perú y de Bolivia, y por allá arriba, en cambio, una serie de pinturas que hacen alusión a las culturas del centro y del norte del país. Es escalonado también este guanaco, y este en sí es el espacio del escritorio y esta es la biblioteca y aquel es el despacho de Ricardo Rojas. Y para ir cerrando, el neocaliforniano, en este caso en Argentina, lo vamos a ver directamente en el chalet californiano. El chalet californiano, si bien tiene esa influencia en la imagen en la imagen que tiene en la cabeza del argentino de lo que sería el ideal de su casa propia, podemos verlos en el cottage inglés, un edificio que está separado de las medianeras y que está concentrado, es compacto, que yo no tengo patio. Fíjense que en todas las obras que vimos hoy casi no señalé patios, porque el patio desaparece. El patio va a aparecer recién en estas otras en propuestas que tengan más relación con la tradición o con el espíritu del lugar. Esa entonces intención resulta en una tipología compacta, donde uno ingresa al estar principal, hay un solo pasillo, la mínima circulación, que da acceso a las habitaciones, a la cocina y al espacio, al dormitorio principal. Y por acá a la cocina. Para atrás patio, todo alrededor es patio, porque después tengo las dos medianeras en los laterales. Ejecutado en muro con cubiertas en algún tipo de vigas, con losa y teja como terminación de cubierta. El edificio o la vivienda siempre tiene un porche que extiende hacia el jardín delantero. Porche que se resuelve a partir de o un arco o un elemento filar que a veces está como inclinado, o simplemente un elemento de alero vertical, o otro elemento de alero inclinado. Pero siempre la idea de porche está. Cuando ya no hay tanto recurso para terminar la vivienda con este lenguaje californiano, la vivienda se va a reducir a lo que los argentinos llamamos la casa cajón, porque no va a tener ninguna expresión, justamente como un cajoncito. Esto ya es racionalismo puro. Fíjense cómo la misma tipología se resuelve en una línea de esta cuestión del espíritu del lugar, que no es tan del lugar, sino del sueño de la vivienda propia. Y por el otro lado ya una línea de vanguardia que tiene mucho más que ver con esta cuestión de lo internacional. Y ahí de nuevo
Ingreso, tengo el espacio social y el mínimo desarrollo en cuanto a este pasillo para el acceso a la cocina y los dormitorios y el baño, y nada más. Una sola losa que cubre todo el conjunto, ahí lo ven, plano, un poquito más abajo a veces para el baño y para el acceso en sí, y tienen como resultado eso que tienen ahí, que es la casa cajón o esto. El mismo tipo resuelto en 2 lenguajes, y en base a ese tipo y a esos 2 lenguajes se va a construir la mayor parte de las viviendas durante 1940 y 1970, pero sobre todo 60 aproximadamente. A partir de las obras que hemos visto hoy, ¿qué podemos decir acerca de los fijos y de los flujos? De los fijos, que la forma, siguiendo la función, y la función entendida como flujo, va a ser lo que más marca el diseño de los grandes maestros. Incluso Mies van der Rohe es el que plantea eso de Dios está en los detalles, menos es más. El lenguaje ya no era necesario, el detalle tecnológico sí. El detalle tecnológico era el que aseguraba la estética del edificio. Cuando pasamos de este otro lado, esa cuestión de observar tanto la forma sigue la función, los 5 puntos y el detalle, Niemeyer afirmaba: mi trabajo no es acerca de la forma sigue la función, sino la forma sigue la belleza, o mejor aún, la forma sigue femenina. Incluso Barragán, que ya es un poquito posterior, pero que empieza a trabajar en un neocolonial, afirma que la función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre. Hay que reflexionar sobre qué pasó con las necesidades espirituales del hombre en esto de la forma sigue la función. O si estaba entre las prioridades de los que querían resolver el problema de la vivienda en esa Europa asolada por la guerra, la cuestión de lo espiritual. En cuanto a la función, también está marcada por el espacio-tiempo, espacio que fluye como fluye el tiempo y que vincula siempre esa relación entre lo exterior y lo interior. Las rugosidades son distintas en Europa y en América, están absolutamente desbastadas en Europa, son sustituidas en el caso de América. Y casi siempre en esta sustitución, cuando se usa esta arquitectura moderna en América, se usa con esa idea de progreso más que de reconstrucción que implicaba su uso en el continente europeo. De ahí que la inercia dinámica en un caso va a ser la reconstrucción y en otro caso va a ser la construcción de esta cuestión del progreso, de tener de nuevo el poder, o de construir el poder, o de acercarse a los que tienen el poder. La rugosidad va también a afectar las respuestas en cada uno de esa mínima selección que hemos visto de las obras del movimiento moderno. Porque cuando exista una rugosidad en el territorio que pueda responder a la propuesta internacional, como en el caso de México, lo va a hacer. El movimiento moderno mexicano no puede estar en cualquier lado, está en México. En cambio, cuando no exista tanto ese espesor histórico como en el caso argentino, no se va a ver, salvo en algún elemento de diseño, el caso del arco de Amancio Williams en la Casa del Puente, mientras que quizás esa Casa del Puente es tan perfecta y es tan racionalista que puede ser también internacional. Finalmente, y ya cuando pasemos a la segunda parte, uno de los arquitectos que ya empezó a trabajar va a decir que la forma sigue a la forma, no a la función, porque la forma es siempre lo que más le importa al arquitecto. Si no hay preguntas, me dejan ir a dormir. Como siempre, ahora van a pasar a comenzar el análisis. Recuerden preguntarse
cuáles son los fijos del territorio, qué flujos los atraviesan, qué rugosidades han construido esos fijos, el trabajo ya lo han hecho, y qué inercias dinámicas empujan la producción del territorio para poder revisar cómo es el tipo, cómo es la estructura, cómo es el lenguaje y cómo es el espacio.